Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Plató Abierto aquí en Localia Vigo. Hoy vamos a aprovechar que es el Día Internacional del Riñón para hablar de trasplantes y, ¿por qué no?, vamos a dedicar todo el programa a hablar de sanidad y de sanidad en general, porque saben que, bueno, son continuas las noticias que sacamos acerca de este tema en los medios locales, regionales y nacionales. Si hablamos de aquí de Vigo, pues nos podemos referir a la situación, a las obras del nuevo hospital, público, privado, es la pregunta según a quién o la respuesta según a quién se lo preguntemos. Las obras necesarias que parece que no llegarán hasta verano del Hospital del Meixoeiro, las listas de espera, el copago, el repago, los recortes, son muchas cosas que entraña la sanidad en estos momentos y mucha preocupación la que tienen los sindicatos. Por eso, para hablar de todos estos temas o para intentar tocar alguno de ellos, porque el análisis pormenorizado va a ser complicado en el poquito tiempo que tenemos, hemos invitado a Araceli Loureiro. Araceli, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comisiones Obreras Sanidad es una de las portavoces que siempre nos alerta y nos alarma de las situaciones complicadas que se vive en el área sanitaria. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando ahora, como hace 2 semanas que hace sol casi, ya no nos acordamos, pero cuando las ciclogénesis explosivas eran constantes, cuando los temporales no nos dejaban en paz, era Araceli la que alertaba de que el Meixoeiro se llegaban a cerrar hasta 42 camas, creo que fueron, por culpa de las goteras, que es una situación tremenda cuando estamos hablando de la principal ciudad de Galicia. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver, para mí como portavoz de Comisiones Obreras de Vigo y secretaria general, la verdad es que no nos es de gusto hacer esas denuncias públicas, ¿no? Es de mal gusto tener que ser profesional, sindicalista y tener que hacer estas comunicaciones, pero es así. La verdad es que la situación este año ha sido muy álgida, sobre todo porque eso ha impedido tener camas y eso ha repercutido en los usuarios, que es lo que más nos preocupa, en los usuarios y también en los profesionales de los servicios de urgencias, que todo hay que decirlo, que están trabajando a un ritmo explosivo, muy estresante, y a los que desde luego tenemos que dar mucho las gracias, tanto las direcciones como los usuarios, ¿no? Porque son profesionales. El hecho es que, al margen de que este año ya ha sido la eclosión ya de todo este tema, a mí me gustaría decir, y creo que en algún momento, en algún comunicado así lo hice, que habría que pedir responsabilidades sanitarias a los gestores, porque la inversión que hay que hacer en este momento en el Hospital del Meixoeiro son millones de euros y esta situación la llevamos denunciando, y me lo recordó el otro día precisamente un periodista, 15 años. Comisiones Obreras, la primera vez que denunció que el Hospital del Meixoeiro necesitaba atención en su mantenimiento fue hace 15 años. Un hospital relativamente joven. Un hospital relativamente joven, pero tengamos en cuenta que también no es menos cierto que fue un hospital construido en una época en la que se innovó mucho, es decir, pues es un hospital casi como una casa de estas prefabricadas, ¿no? Que vienen bloques, se pusieron bloques, las ventanas están adheridas a los bloques, etcétera, etcétera. Bien, el resultado de todo eso, pues es el que hay, ¿no? Y parece, escuchábamos ayer a la consellera en el Parlamento gallego, que esas obras que están previstas y está previsto licitarlas, están estudiadas, no van a llegar como mínimo hasta verano. Bien, a nosotros nos había reunido el gerente a la Junta de Personal y nos dijo que, bueno, cuanto antes, no dijo verano, dijo cuanto antes. Nosotros entendemos, por un lado, que las obras tienen que tener una licitación, tienen que hablar con la aseguradora, a ver qué parte y parte tienen que tomar nota de los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tal cual está la situación, lo lógico sería empezar cuanto antes y no en el verano. Es decir, la situación álgida de las situaciones de no camas para no poder ingresar desde urgencias, la situación álgida de unas listas de espera espeluznantes en el área de Vigo, más de 25.000 si tenemos en cuenta Povisa, y en pruebas diagnósticas, y en campos de consultas, y el trajín que hay entre un lado y otro de los usuarios,
desde luego requeriría que tomasen pues una decisión y acometieran las obras mucho antes, desde luego. ¿Creéis que enviar cartillas a Compostela, como se pretende, voy a decirlo así para que nos entendamos todos, puede paliar realmente esas listas de espera de las que estáis hablando, que efectivamente son listas de espera alarmantes? Pues nosotros entendemos que no. A ver, entendemos que no porque evidentemente, aunque Vigo tiene una población de referencia pues importante, lo que no podemos es jugar con el usuario y el paciente. Esto es lo que se está haciendo en la política actual. Si una persona, y hablamos además de que existe una crisis y de que todos la padecemos, los profesionales de todos los ámbitos, pero también los usuarios, pero que hay un índice de parados importante y de que las familias están subsistiendo por una política fiscal del gobierno que es casi de pobreza y de miseria e incluso de hambre en algunos aspectos. Entonces, cuando uno de esos usuarios, en vez de atenderles en su área sanitaria, en su hospital de siempre, tienen que ir a Santiago, ¿quién le paga los desplazamientos? La estancia. ¿Quién? La estancia. Si tienen que tener un familiar con ellos, ¿quién paga todo eso? ¿Lo paga la Xunta de Galicia? ¿Lo paga Rocío Mosquera? Es inaudito. Y lo inaudito también es que los profesionales del sector no puedan desarrollar más allá en investigación, en otras cuestiones, y se nos robe la posibilidad de ese desarrollo, sobre todo en algunas categorías profesionales, mucho más que en otras. Desde luego, Vigo está siendo muy castigado por la Xunta de Galicia. Araceli, sin duda el tema de los profesionales preocupa porque la investigación es importante para seguir desarrollando una mejor sanidad y hacerlo aquí en la comarca o en el área sanitaria, pero a día de hoy preocupa sobre todo a aquellos usuarios que no saben qué hacer cuando levantas el teléfono y te dicen que pese a que tu hospital de referencia es este, si quieres agilizar la lista de espera te puedes trasladar y operarte a Santiago de Compostela. Aquella gente que nos está viendo, que no sabe qué responder, que no sabe cuál es la opción a la que debe acogerse, qué opciones tiene. Y en caso de que quiera, no sé si decir denunciar, pero quejarse, presentar una queja pues por ese posible traslado, ¿cuáles serían los cauces que debería seguir? Bueno, quejarse, muchas maneras. Vamos a ver. En principio hay un servicio de atención al paciente en los dos hospitales de referencia de aquí de Vigo, Xeralime y Suero, en la que tendrían que tener plasmada su queja al respecto. Porque tengo que decir, por otro lado, que la consellera dice que el índice de satisfacción de los usuarios en general es aceptable, alta. Bien, si los usuarios no registran este tipo de quejas, desde luego van a seguir haciendo su política y además con razones estadísticas probadas. Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer. Lo segundo, rebelarse. Y rebelarse quiere decir que hay que salir a la calle, y eso es fundamental. Algunas organizaciones estamos en este momento preparando una manifestación al margen de una serie de movilizaciones esta semana. La sanidad es de todos, y más de la ciudadanía, no es nuestra, no es de los profesionales, no es de Rocío Mosquera. Y el traslado a la calle de las protestas, por los motivos que solemos exponer nosotros, listas de espera, nuevas fórmulas en gestionar, etcétera, etcétera, tienen que plasmarse en miles y miles de personas en la calle. Y la ciudadanía ya se ha dado cuenta de que realmente en este país, ahora mismo, solamente a través de ese tipo de lucha en la calle y que se nos vea, es una de las escasas maneras de decirle a los que gobiernan, ya basta. Araceli, la ciudadanía respondía, lo hacía en el mes de diciembre, creo que recordar. La próxima fecha
corrígeme si me equivoco, es el 26 de este mes, en manifestaciones que van a discurrir por diferentes localidades, entre ellas Vigo como punto central, como punto álgido, porque sin duda las listas de esperas en Vigo destacan y bueno, últimamente los problemas, vamos a decirlo así, en sanidad destacan sin duda alguna en este área sanitaria. Sin embargo, hay problemas, vamos a llamarle problemas porque lo son, sobre todo para las familias con menos recursos, que afectan a toda la comunidad como mínimo, que son esos repagos, sobre todo de cara a enfermos crónicos, y hablamos de los medicamentos que se expenden en los propios hospitales, ¿no? Pues sí, efectivamente, hablamos de enfermos crónicos, hablamos de enfermos crónicos con no posibles, hablamos de pensionistas que también tienen que pagar y que no tienen posibles, hablamos de que en las farmacias, cuando vas, y yo misma lo he comprobado, hay personas que nos llevan medicamentos porque no pueden pagárselos. Estamos hablando del pago de las ambulancias, estamos hablando de listas de... Estamos hablando de una crisis tan profunda en el sector y en otros, por supuesto, sí, ¿no? Pero que esta afecta a la salud de la ciudadanía, es decir, la salud, sin salud no hay nada, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay felicidad, eso está claro, ¿no? Entonces, esta es la situación magnífica que se está padeciendo en este sentido, en el área de Vigo, no digo que en el resto de Galicia también tengan los problemas, porque existen, pero es que Vigo, en este sentido, a ver, siempre ha estado con infradotaciones, infradotaciones, ya no hablo del hospital que teníamos pensado entre todos los profesionales y que iba a reunir a todo el área sanitaria y no disgregados como los tenemos en este momento y que ahora lo tenemos recortado. Entonces, son muchísimas cosas. Los recortes están afectando a los usuarios fundamentalmente. Yo creo que el objetivo de nuestras protestas es el usuario, pero también el profesional. El profesional más que nada porque es que incluso en plantillas estamos mermando y el usuario tiene que saberlo. Tiene que saber que cuando nos concentramos en las entradas del hospital no estamos hablando de nuestros salarios, que también deberíamos hablar. Estamos hablando de condiciones de trabajo, de altas cargas, de que cada vez hay menos plantillas desde médicos a celadores y que eso repercute en su calidad de atención. A veces son situaciones muy complicadas porque cuando hablábamos de los colapsos de urgencias y cuando alababas la labor de los profesionales que pese a las carencias continúan con su trabajo, lo hacen de la mejor forma posible y continúan salvando vidas en esa situación, también es cierto que muchas veces el usuario, el que no se encuentra atendido, el que tiene a su padre en una camilla en medio de un pasillo, en medio de muchas otras camillas y de muchos otros enfermos, necesitando seguramente un tratamiento más o menos urgente, con la primera persona con la que se encara es con el propio médico, con la propia enfermera, con el primero que se encuentra, no se para a rellenar esa solicitud de queja, sino que con quien se encara es con el profesional, ¿no? Que es un doble problema el que tenéis ahí. No, a ver, vamos a ver, por un lado se entiende perfectamente porque los profesionales somos profesionales, ¿no? Y aunque en un momento determinado, bueno, pues recibamos pues, algunas quejas exacerbadas sobre pues un paciente en concreto o varios pacientes, es decir, la profesionalidad entra en esto, entra en que sabemos que cuando esto ocurre hay un temor y una inquietud por su salud y porque se encuentra muy mal. Esto es así. Bien. Lo prioritario es sacar al usuario, sobre todo en un servicio de urgencias, de ese problema de salud que tiene. Y a partir de ahí, el usuario no tiene por qué hacer la queja en ese momento, la puede hacer el día siguiente, la puede hacer el paciente, la puede hacer un tutor legal, la puede hacer la familia. Entonces, hagámoslo, porque en todo caso, aunque seamos los primeros receptores de esas quejas, e insisto, entendemos que así sea, porque todos hemos estado asustados, Los profesionales del sector también entramos por urgencias a veces y tal. Bueno, bien, esto es así, pero que tenemos que reflejarlo de otra manera, ¿no? Y que la manera es esa, es decir, es haciendo escritos, es haciendo quejas, es yendo a la atención al paciente y es estando en la calle con nosotros, es estando sobre todo en la calle. En Vigo la respuesta, desde luego, por todo lo que hablamos continuamente, no solamente nosotros, las centrales sindicales, sino también por la plataforma en defensa de la sanidad pública, además la respuesta de Vigo es muy buena. Y nosotros queremos que cada vez sea mejor. Queremos que esos políticos que están haciendo en este momento otra gestión distinta,